Bien, pues vamos a ir al siguiente paso. Voy a activar la capa de textura y vamos al siguiente paso, como estoy diciendo. Bueno, pues después de haber hecho el siguiente paso que acabamos de hacer, ya hemos dejado la piel, como veis, con su textura original, no hemos perdido su textura y a la vez la hemos limpiado y la hemos dejado mucho más fina. Vamos a ver, esta es la imagen original. Como veis, había unas sombras muy acentuadas, el volumen que nos daba era un poco feo y de este modo hemos arreglado todos esos defectos. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es la técnica de sobreexponer y subexponer la luz. Entonces lo que vamos a hacer es crear una capa. Vamos antes de nada a crear un combinado, mayúsculas, Alt, comando y tecla I. Ya tenemos el combinado. Y este paso que vamos a hacer ahora yo lo hago de una manera diferente, pero lo podríais hacer de esta otra, ¿vale? Podéis coger un pincel, color frontal blanco por ejemplo, ponéis el modo en luz suave, con una opacidad, lo voy a hacer con una opacidad exagerada para que veáis el efecto, y pintar. Pintáis y como veis aclaráis. Si cambiamos el color frontal a negro, lo que haríamos es oscurecer. ¿De acuerdo? Entonces yo, para hacer este paso, prefiero hacerlo en una capa. Voy a eliminar esta capa 1. Pero lo que sí que os quiero decir es que es lo mismo. Lo único que de esta manera, haciéndolo como yo lo voy a hacer ahora, creando una capa, rellenándola, apretamos mayúsculas F5, la rellenamos al 50% de gris, desplegáis esta pestaña, os vais a 50% de gris, le dais OK y ponéis la capa en modo de luz suave. Cogéis las herramientas de sobreexponer. Sabéis que, bueno, lo he dicho ya en otros tutoriales, pero lo repito. Teniendo clicada la herramienta de sobreexposición, si apretamos la tecla Alt, lo que hacemos es subexponer. Entonces, de ese modo no tenemos que estar cambiando de herramienta cada vez que queremos sobreexponer o subexponer. Entonces, como os decía, haciéndolo de esta manera, lo que no voy a hacer es perder la información en la propia imagen, como estaba haciendo antes. De este modo, pues si yo quisiera recuperar, porque he hecho un paso en el cual me he pasado un poco, cualquier cosa, pues sería muy sencillo, ya que sería coger el gris neutro, el 50% de gris, ponerle aquí y recuperar. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a retocar, a darle más volumen a esta imagen. Voy a poner la exposición de la herramienta de sobreexponer en un... Lo voy a dejar en un... Voy a utilizarla en un 8%, que va a ser más apropiado. Entonces ahora mismo lo que voy a hacer es, por ejemplo, sobreexponer esta zona. Si yo lo pusiera, por ejemplo, al 100%, vais a ver cómo el efecto pintando en esta zona, cómo se nota mucho más. O aquí, ahí lo veis. Voy a apretar Control Z para deshacer. Vuelvo a poner la exposición al 8%. Y voy a empezar a darle volumen. Esta zona, como os estaba diciendo, la estoy sobreexponiendo. Esta técnica lo que tenéis que hacer es fijaros dónde están las luces y las sombras y bueno, pues vais sobreexponiendo o subexponiendo. También se podría hacer perfectamente con una capa de brillo contraste, una capa de ajuste. Lo que pasa es que esas capas de ajustes afectarían a toda la imagen. De este modo tenemos mucho más control en la imagen y podemos sobreexponer o subexponer en la zona que nos interese. Voy a poner el antes y el después. Esta capa 1 la voy a llamar luz suave. Voy a seguir trabajando con ella. Voy a subexponer las cejas. Os recomiendo, como siempre digo, que cambiéis el tamaño de pincel, siempre y cuando sea necesario.
Veamos el antes y el después. Este es el antes y el después. Ahí vamos viendo cómo vamos cambiando el volumen. Vamos a ir trabajando en esta zona. Voy a trabajar ahora los labios. Mira, vista, píxeles reales para trabajar los ojos. Control 0 pone que la imagen en la pantalla. Voy a desactivar el resto de capas y de este modo vemos dónde hemos dado luz, dónde hemos quitado. Hemos quitado luz en la zona de la nariz, hemos dado luz en los pómulos, como veis. Las zonas más claras se corresponden a las zonas donde hemos dado luz, en el pelo también, como veis. Bien, pues activamos el resto de capas y vamos al siguiente paso. El siguiente paso va a ser retocar un poco las formas, así que lo que vamos a hacer es coger la herramienta de marco rectangular. Antes de nada creamos un nuevo combinado, Control, Alt, mayúsculas tecla E. Y esta capa 1, este combinado, le vamos a llamar formas. Voy a seleccionar esta parte, algo menos. Selecciono esta zona, nos vamos a filtro, nos vamos a licuar. Es mejor hacerlo por zonas ya que este filtro tira bastante de RAM, entonces bueno, pues de este modo va a funcionar mucho mejor el filtro y vamos a ser más precisos. Bueno, pues voy a coger la herramienta de desplazar, que es esta de aquí arriba, deformar hacia adelante. Voy a cambiar el tamaño de pincel y voy a empezar a retocar un poco esta zona. Todo esto tiene que ser muy sutil. En pequeños pasos le vais aplicando. Le voy a dar OK. Ahí veis cómo hemos cambiado esta zona. Veamos el antes y el después. Voy a coger ahora una zona más amplia. Selecciono toda esta zona.